tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Opina Bogotá, el programa para la opinión, para el debate, para las entrevistas aquí en el Canal Capital, el canal de todos los bogotanos. Un saludo muy especial a todas las personas que nos ven desde las diferentes localidades de nuestra capital, de Bogotá, también en Cundinamarca, en el centro del país. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en este espacio en Opina Bogotá. La jornada de hoy ha estado marcada por declaraciones del gobierno colombiano y también de la Embajada de Rusia en Colombia en torno a un asunto común, la situación de Venezuela. Inicialmente, muy temprano, conocimos una carta que reveló el presidente de la Cámara de Representantes, el señor Alejandro Chacón, una carta que es realmente una declaración del Consejo de Federación de la Asamblea Federal de la Asamblea de la Federación de Rusia, parece un trabalenguas, pero es su nombre, respecto a la situación de nuestro vecino país. Esa declaración había sido aprobada el 27 de febrero, apenas ha sido conocida en el día de hoy, y dice textualmente: el uso ilegítimo de la fuerza contra Venezuela por parte de otros estados que respaldan a la oposición será interpretado solamente como un acto de agresión contra un estado soberano y una amenaza a la paz y seguridad internacionales. Desde entonces se han sucedido las reacciones en nuestro país, la del presidente Iván Duque, la del canciller Carlos Holmes Trujillo y posteriormente una declaración, reiteramos, de la Embajada rusa en Colombia. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Colombia interpretó mal esta carta, como dice Rusia? Es un tema del que nos ocuparemos hoy. También hablaremos en relación de la frontera con Venezuela. Se incrementan los problemas debido al invierno. Una situación desafortunada ha hecho que el río Táchira crezca y eso ha provocado que los venezolanos que entran y salen de nuestro país ya no lo puedan hacer por las trochas y tengan ahora que arriesgarse haciéndolo por los puentes que están cerrados, que están custodiados por la Guardia Venezolana. Y más adelante la situación del Cauca, que no mejora, al contrario, empeora con la muerte violenta de un comunero. Nuestros invitados esta noche para ayudarnos a entender todos estos hechos que les planteamos en nuestro espacio de hoy: Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, quien nos ha acompañado ya en otras oportunidades. Señor Rosanía, bienvenido una vez más a Opina Bogotá. Erika, buenas noches para ti, para el profesor Patiño y para todos los televidentes. Que sabemos que lo vincula desde hace mucho tiempo a una amistad muy entrañable con el profesor Carlos Patiño, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, que es un gusto tenerlo, darle la bienvenida a este espacio de Opina Bogotá. Muchas gracias, Erika, muy amable. Pues arranquemos con lo que ha pasado frente a este tema de la carta. El gobierno ha dicho que es inaceptable el contenido de esta carta en la que hace esta advertencia y dice: mire, Colombia no está promoviendo, es lo que ha dicho el propio presidente Iván Duque, una estrategia para generar un conflicto interno o una intervención en Venezuela. ¿Usted cómo lo ve, profesor Rosanía? Dos cosas. Veo que la carta lo que tiene es una estrategia de disuasión por parte de Rusia. Rusia ve que la región, su antagonista en términos puntuales va a ser Colombia, porque tiene esa alianza tan fuerte con los Estados Unidos y necesita empezar a disuadirlo. Digamos, el discurso constante de Estados Unidos y de Colombia, todas las opciones están sobre la mesa. Después de tantas veces repetirlo, ya Rusia también empezó a presionar y a decir: bueno, si ustedes tienen una disuasión creíble, pues nosotros también vamos a empezar a presionar. Lo nuevo en esto es que generalmente era la presión entre los dos actores grandes. Rusia y Estados Unidos se mandaban mensajes, pero es la primera vez que los rusos ya vinculan a Colombia y le envían un mensaje directo. Entonces, esto ya empieza a cambiar la correlación de fuerzas. Sumado a eso, tenemos el tema de inteligencia, digamos, de una posible intromisión en términos de inteligencia por parte de Rusia al gran aliado de los Estados Unidos en la región que va a ser Colombia. Entonces, estamos viendo nuevos elementos en esta relación constante, digamos, difícil que tenemos con los venezolanos, pero son elementos donde un actor extracontinental y de la talla de Rusia ya empezó a presionar a Colombia. Profesor Patiño, ¿tenemos razones para preocuparnos? Sí, claro, muchísimas. Pero aquí diciendo de Néstor, no es la primera vez que es una advertencia. Venimos ya en advertencias hace mucho tiempo. Además, los organismos de inteligencia rusos hace muchos años están presentes en Colombia de forma muy contundente y Rusia ha intentado por varios mecanismos acercarse al Estado colombiano de forma, digamos, muy eficiente, entre ellos ofreciendo cooperación militar o cooperación militar en dinero, cooperación militar en armamentos, cooperación militar en inteligencia militar. Colombia nunca lo ha aceptado y aquí hay una clara división geopolítica entre Venezuela y Colombia. Lo que es significativo de esta carta es que la Cámara Estatal o la Cámara Baja
del Congreso de la Federación Rusa se dirija directamente al presidente de la Cámara Baja de Colombia, en una clara advertencia. Y esto no es para ser alarmista, pero tampoco es para disminuir la importancia del asunto, porque lo que está diciendo es, le está adjudicando a los congresistas en Colombia, que son quienes pueden aprobar o no la presencia o la permanencia o el paso de tropas extranjeras por Colombia, que cualquier acción que se tome en contra de Venezuela, ellos como digamos senadores rusos lo asumirán como un asunto contra el Congreso de Colombia. Es decir, es de institución a institución y eso tiene un peso de fondo. Ahora, en la diplomacia nada es gratuito ni en la diplomacia nada es irrelevante. En la diplomacia cualquier detalle, hasta un beso por decirlo de esa manera, juega un papel absolutamente trascendental. Y esta carta es una clara advertencia al Estado colombiano. Aquí se están alineando las fuerzas, es decir, usted lo mencionaba muy bien, profesor Rosanía, nosotros siempre hemos sido aliados, me refiero a nosotros, al país, al Estado colombiano, aliado de Estados Unidos, entre otras cosas por el tema de la lucha antidrogas, y Venezuela por esa relación comercial, además muy fuerte, compra de armas y demás, ha sido una aliada de Rusia. Aquí estamos nosotros siendo utilizados, me refiero a Venezuela y a Colombia, para que las grandes potencias demuestren su hegemonía en el caso de Estados Unidos y Rusia. Sí, se conoce como el bloque contrahegemónico que pertenece a Venezuela. ¿Cuál es ese bloque? Está Rusia, China, Irán, Corea del Norte y Venezuela. Esos son los 5 países núcleo y esos países a su vez tienen unos países satélite. Los países satélite de Venezuela son todos los países que componen el ALBA. Entonces Venezuela lo que ha venido generando es una estrategia que le permite ¿qué? Tener la capacidad de tener una relación directa con los rusos. Eso no se había visto en América Latina, digamos, desde la época de la Guerra Fría de los cubanos, que los cubanos en términos generales era una plataforma geopolítica, pero no tenían un músculo. Venezuela sí tiene un músculo que es el petróleo y eso le da una capacidad también importante en el sistema internacional. Entonces genera una relación directa y lo que empieza a hacer Maduro de una forma coherente es empezar a blindarse. Uno, ¿cómo puede tumbar a un dictador? De 3 formas: por la vía diplomática, por la vía económica, por la vía militar. Por la vía diplomática, los rusos y los chinos bloquean cualquier tipo de decisión en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. O sea que por más que haya Grupo de Lima y por más que se intente en la OEA, eso se termina solucionando en Naciones Unidas y ahí está bloqueado ese paso por esa alianza con Rusia y con China. Por la vía económica, Estados Unidos pone sanciones, pero tiene una línea de crédito con Rusia, con China, que estaba parada en el tema del petróleo, o sea que le da un oxígeno económico al gobierno de Maduro. Y lo tercero, por la vía militar, tiene toda una línea directa en compra de armamento para hacer una disuasión hacia Colombia y potencializa las milicias a nivel interno con los fusiles AK-103 que ha comprado. Entonces, los rusos y los chinos también han ido construyendo esa muralla para ir blindando la dictadura de Maduro. Profesor Patiño, pero así las cosas, deberíamos recibir nosotros ahora un respaldo de Estados Unidos, porque visto lo visto, el último vaciadón que le pegó el señor Donald Trump al presidente Iván Duque fue antológico en materia de lucha antidrogas. Es el típico comportamiento del presidente Donald Trump. Desde que llegó al poder, a los aliados les da duro, es una especie de zanahoria y palo permanentemente. Y no es claro, digamos, hasta qué punto son las alianzas. Pero más allá del presidente Trump, la alianza estratégica de Estado a Estado entre Colombia y Estados Unidos es importante para unos temas, pero no es una alianza sustancial para una confrontación o una defensa militar, a pesar de que algunos comandantes militares norteamericanos han dejado saber, digamos, son poco en las sombras de que habrá algún apoyo si hubiese alguna agresión contra Colombia. La verdad es que Colombia no tiene las capacidades militares para enfrentarse a Venezuela. Tenemos una confianza en una gran tropa, en un gran número de tropas de infantería, pero no tenemos los recursos, digamos, de fuerza aérea o antimisiles o de radar, eso no existe. No es claro que Estados Unidos los vaya a aportar, pero adicionalmente hay otro hecho que es muy importante, es que los militares rusos en Venezuela están presentes desde hace años, no son estos últimos 100 militares que acaban de llegar. Se sabe que hay una tropa numerosa, cuantiosa, muy bien dotada en armamentos desde hace por lo menos más de 10 años, y eso ya cambia completamente la ecuación geopolítica. El asunto es que Colombia ha tenido una mirada muy interna, es una mirada muy interna de su política, de sus problemas, de su perspectiva y carece de una proyección estratégica geopolítica como Estado. Eso Colombia no lo tiene ni en el gobierno, ni en la dirección de las fuerzas militares, ni en la Cancillería aún, digamos, carecemos de esa mirada estratégica geopolítica. De hecho, no tenemos grandes divisiones en Cancillería que puedan dar respuesta a este asunto, ni tampoco en las universidades. Déjeme plantearles esto. ¿Usted cree que esa gran cantidad de rusos, evidentemente, que son un país puntero en materia de tecnología, de armas y demás, nos espían? ¿Están espiándonos en este momento, profesor Rosanía, profesor Patiño?
Yo creo que sí, esa es su labor. Fundamentalmente la inteligencia se divide en dos, inteligencia técnica e inteligencia humana. La inteligencia técnica es todo el tema de software, equipos que hacen el hackeo y Rusia es una tecnología de punta. O sea, en Europa Oriental cuando ha tenido que presionar a algunos antagonistas a partir de información y tecnología, ha podido cambiar una correlación en términos políticos. Y la inteligencia humana es esa capacidad de infiltración, de tener agentes, espías que están haciendo operaciones dentro del territorio. La primera fuente de inteligencia de los rusos, ¿cuál es? Es la embajada. Y la embajada es su primer punto de lanza para empezar a obtener información, empezar a identificar cuadros, líderes de opinión, gente que está hablando del tema, especializados, y ellos es su trabajo permanente. Casi que se ha visto que la función de la embajada era un tema light, si se quiere, pero las embajadas son fuentes de inteligencia. Y por eso hay asesores militares, agregados militares en las embajadas, porque tienen ese papel. Entonces, Rusia, obviamente, que tiene la mirada, como le decía el profesor Patiño, geopolítica del más alto nivel, sabe que Colombia es uno de los países satélites de su gran antagonista, que es Estados Unidos, razón por la cual el tema de la inteligencia es permanente. Hoy Venezuela tiene una alianza en términos de inteligencia importante. Tiene a los rusos en términos de equipos y también tiene a los cubanos en términos de inteligencia humana, que también son muy buenos. Y la SEBIN, pues hemos visto la cantidad de capturados que ya hay en Colombia y ese es un trabajo permanente que están haciendo. El Servicio Bolivariano de Inteligencia. ¿Nos espían los rusos, profesor Patiño? Hace años. Y en medio de esta crisis, pero en medio de esta crisis tan compleja, cuando tenemos más de 1 millón de venezolanos aquí en Colombia, entre ellos varios líderes políticos, ¿qué estarán buscando? Información, datos de todo tipo. Además hay que recordar, por ejemplo, que Hugo Chávez en su momento, antes de 2008, logró reclutar a un ex coronel del ejército, quien le dio una gran cantidad de información y lo protegió fuertemente en Venezuela. Y esto, digamos, hace años venimos en este proceso de espionaje. De hecho, creo que Colombia se ha dejado coger de la noche para tener medidas de contrainteligencia. Nuestra contrainteligencia militar es muy pequeña, la contrainteligencia en la policía es muy pequeña y muy operativa y no tiene una capacidad de control fuerte. Y apenas ahora estamos viendo, digamos, grandes operaciones para capturar espías extranjeros, cosa que en Colombia creíamos que esto no pasaba y que esto era un poco como de ciencia ficción, Freddy Forsyth o cosas parecidas, pero no, esto existe y está ahí pasando de forma evidente. Los rusos nos espían hace tiempos, pero además es que hay que decir y hay que dejar la ingenuidad. Todos los estados serios espían y todas las embajadas de todos los estados serios espían. Quizás una de las pocas embajadas que no espían en serio son las colombianas, pero nosotros, digamos, todas las embajadas en cualquier parte del mundo tienen, como decía Néstor, agentes de inteligencia y en general la mayoría de los agentes, de los funcionarios de las embajadas recogen información que en fin últimas presta un servicio de inteligencia. Pero esto no significa que nos vayan a invadir, ni que nos vayan a atacar tampoco. No, es parte de la vida diaria. Ahora, esto lo que hace es poner un poco las cosas sobre la mesa con bastante claridad y dejar en el descubierto que cualquier opción puede pasar. No es solamente, como diría Trump, que todas las opciones están sobre la mesa, sino que cualquier cosa puede pasar. Porque hay que decir una cosa, Erika, y es que a pesar de todo lo que sucedió frente al apoyo a Juan Guaidó, hoy Nicolás Maduro está más atornillado al poder que en enero de este año. Y con un elemento que fue clave y que muchos lo dijimos en ese momento es que los militares eran fundamentales. Y la cúpula militar y el mando medio de las fuerzas militares bolivarianas no se movieron del lado de Maduro. Le prestaron todo apoyo y siguen estando allí. Y en consecuencia, pues aquí no ha pasado nada de fondo. De hecho, lo que estamos viendo a lo largo de las últimas 2 semanas es que se está deteriorando aceleradamente las condiciones institucionales de Juan Guaidó. En consecuencia... Claro, y en consecuencia todas las opciones están abiertas. Vamos a ver la declaración que hoy ofreció precisamente el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo luego de conocer el contenido de esta carta y también luego de escuchar al presidente Iván Duque. Dijo que Colombia no estaba en el plan de agredir a ningún estado, pero sí de defender la Carta Interamericana a referirse a la situación de Venezuela. El canciller fue un poco más allá y esto dijo acerca de esa comunicación. El gobierno de Colombia rechaza enfáticamente la declaración del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación Rusa sobre la situación de la República Bolivariana de Venezuela. Las acusaciones contenidas en dicha declaración no corresponden a la realidad y constituyen una distorsión de la posición de Colombia, compartida por varios países de la región y de sus actuaciones concretas en relación con el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en Venezuela.
Colombia ha respondido a la crisis multidimensional que atraviesa Venezuela y de la cual es responsable el régimen ilegítimo y usurpador de Nicolás Maduro desde la legalidad, la solidaridad y la responsabilidad. Legalidad de conformidad con sus obligaciones como miembro de la Organización de Estados Americanos y en cumplimiento del régimen democrático interamericano. Responsabilidad frente al flujo migratorio masivo procedente de Venezuela y frente a los desafíos que éste supone para las capacidades nacionales. Solidaridad frente a la situación humanitaria y las graves privaciones y necesidades en que viven millones de venezolanos, para la atención de la cual se ha ofrecido como canal para recibir, acopiar y preservar la asistencia humanitaria ofrecida por diversas naciones a la espera de su entrega efectiva. Colombia reitera que la transición a la democracia debe ser conducida por los propios venezolanos pacíficamente y en el marco de la Constitución y el derecho internacional, apoyada por medios políticos y diplomáticos sin el uso de la fuerza. La situación de Venezuela constituye un asunto regional y hemisférico y no debe ser empleado como instrumento de ninguna competencia geopolítica. En ese sentido, Colombia reitera que cualquier despliegue o incursión militar en apoyo al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro pone en riesgo la transición democrática y la normalización constitucional en Venezuela y constituye una amenaza a la paz, la seguridad y la estabilidad en la región. ¿Estamos frente a una amenaza, profesor Rosanía, profesor Patiño? Tal y como lo interpreta Colombia, el contenido de esta carta. No, la respuesta era evidente, digamos, Colombia también tenía que salir a defenderse y además también tiene el respaldo de los Estados Unidos, tiene el respaldo de Trump en esto que está jugado a la salida de Nicolás Maduro del poder. Entonces, la respuesta también, digamos, fue fuerte, digamos, fue también diciéndoles, si ustedes apoyan a esto, también veríamos una desestabilización regional y una agresión hacia el tema de la paz. Lo que estamos viendo finalmente es una disuasión permanente, pero que veamos en términos reales, infantería norteamericana o rusa en las calles de Caracas, ese escenario es inviable. Yo creo que esto, más allá de un intercambio de comunicados, no va a suceder. ¿En qué lógica? Después de las guerras de Irak y Afganistán, Estados Unidos entendió que militarmente es muy bueno en la guerra regular, pero la guerra asimétrica o esa guerra insurgente les va muy mal. En Irak y Afganistán ya más de 16 o 18 años en esa guerra y no los ha podido ganar. Entonces, la lección aprendida fue en Siria y en Libia, no entraron cuerpos de infantería, hicieron un apoyo a los rebeldes, pertrechos, comunicaciones, armas, pero no entran hombres de infantería. Entonces, acá va a ser lo mismo, digamos, si hay un apoyo en algún momento, sería logístico, pero en términos reales no veríamos esa incursión armada ni de tanto de los rusos ni de los norteamericanos. Y así están Siria y Libia, profesor Patiño. No, yo creo que más que una amenaza por ahora es una advertencia, una clara advertencia, eso sí, una clara advertencia con, digamos, muchas condiciones. Y obviamente lo que se pone sobre la mesa, quiero insistir, es cuáles son las condiciones del Estado colombiano para defenderse o para, digamos, enfrentar esta situación. Con el problema de por medio, que es la crisis humanitaria en Venezuela, que la vemos todos los días en las calles de todas las ciudades y en las carreteras. En Colombia seguimos viendo centenares de venezolanos caminando para un lado y para el otro. Esa es la crisis de fondo a la que Colombia tiene que, digamos, poner sobre la mesa. Pero sin embargo, frente a esta reacción del gobierno colombiano a través de su canciller, Rusia, la embajada rusa en Bogotá, ha señalado que Colombia interpretó mal esa carta, que la interpretó mal y textualmente precisa. La carta lo que refleja es la posición del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación Rusa y la mala interpretación que ha hecho Colombia de la misma es una pena para nosotros. Realmente este texto solo lo que quería era mostrar la posición de Rusia respecto a ese intento de distribuir ayuda humanitaria a Venezuela en aquel entonces. Recuerden que esta es una declaración que aprobó ese Parlamento a finales del mes de febrero, solo que hasta ahora nosotros lo hemos conocido y que nunca hubo una mala intención con la misiva. ¿Será que nos estamos ahogando en un vaso de agua, profesor Rosanía? No creo, y ahorita el profesor Patiño le decía, en diplomacia no hay nada accidental ni los mensajes son accidentales. Aquí lo que hay es una clara advertencia. Lo que intentan hacer los rusos en el arte de la diplomacia es después desescalar, pero eso es un pico constante, digamos, una fluctuación de presionar duro, desescalar, presionar duro y desescalar. Entonces aquí desescalan, pero ya el mensaje se envió y como le decía el profesor Patiño, es un mensaje del Congreso colombiano, haciendo la advertencia de qué pasaría en un escenario hipotético donde permitían la entrada de tropas norteamericanas para hacer una invasión a Venezuela. Entonces,
no hay nada, digamos aquí, no hay nada que no esté fuera de los cálculos, y el cálculo diplomático de los rusos fue comenzar a presionar en la región. Y, digamos, de forma abierta no lo habíamos visto, y esta carta puede ser el inicio de una presión constante por parte de los rusos hacia Colombia. ¿Es una jugada estratégica de Rusia? Pero la pregunta es, ¿qué pasaría si esta carta hubiera sido enviada a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos? O a la Cámara de los Comunes del Reino Unido, o cualquier, digamos, instancia distinta, o al Parlamento holandés, por ejemplo, que se sabe que tiene unidades militares preparadas para cualquier acción contra Venezuela ya hace años en Aruba y Curazao. Es decir, esto no es un hecho gratuito, y tampoco, insisto, por eso no hay que bajarle tampoco la importancia al tema. Si bien no implica un enfrentamiento, es una advertencia. Y esto obviamente lo que hace es decir, los estamos observando. Y los estamos observando desde esta posición de gran potencia, porque Rusia finalmente es una gran potencia, puede que no tenga los plenos poderes de los Estados Unidos, pero es una gran potencia, es uno de los 3 o 4 grandes jugadores geoestratégicos del mundo, y en esa perspectiva Rusia dice, los estamos observando y de aquí los estamos evaluando, hagan lo que hagan. Claro, a mí lo que me parece es que esto lo que un poco deja al descubierto es la debilidad de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso colombiano, y deja la debilidad para nada. ¿no? Y la debilidad además incluso de nuestros organismos de inteligencia, que tienen una muy baja capacidad de inteligencia estratégica global. Y frente a lo que está pasando ahora con Venezuela, en una situación cada vez más compleja, ahora por el tema de los apagones, la falta de agua, es un país que está cada vez más contra las cuerdas. Lo veíamos hoy en la zona de frontera, el desespero de esos venezolanos que vienen a Colombia a ganarse el día, a buscar lo del diario, a traer a sus niños, incluso desafiando todas las prohibiciones que en ese momento existen en los pasos fronterizos. Pero lo comentábamos antes, el río se llevó esas trochas que ya constituyen una amenaza, porque ahí están esos grupos ilegales que les cobran a los ciudadanos venezolanos por autorizar su paso, con el visto bueno de la Guardia venezolana, luego reparten entre ambos, y ahora están desafiando a la Guardia venezolana en esos pasos, porque el desespero en Venezuela es evidente. Es decir, a los ciudadanos venezolanos no les importa mucho lo de Rusia, lo de Colombia, lo de Estados Unidos. Realmente lo único que les interesa es que están pasándola cada vez peor, profesor Rosanía. Y tiene una dificultad mayor que en los pasos, como tú lo decías, las trochas en este momento por el tema del invierno están cerradas, están intentando pasar por los puentes, y los puentes hoy los tienen controlados los colectivos. Porque ¿qué pasó? Y una fuente nos decía lo siguiente: después del intento de la ayuda humanitaria y que se intentó fracturar la unión de las fuerzas militares y de la Guardia, cuando empezamos a ver toda esa gente de la Guardia que pasaba el puente corriendo, ¿qué hicieron los colectivos? Generar un control para que no hubiera una gran desbandada por parte de gente de la Guardia Nacional y no se viera esa fractura interna. Entonces, hoy el control, más que la misma Guardia, ya la tienen los colectivos. Y los colectivos son finalmente el brazo más radical, armado y peligroso que hay en Venezuela. Realmente Maduro está en el poder es porque los colectivos lo sostienen. Entonces, que esos colectivos estén manejando los puntos de paso hace que la situación cada vez sea más desesperada para todos esos venezolanos que intentan pasar al lado colombiano. Entrega de la ayuda humanitaria, profesor Patiño, que salió, la verdad es que bastante mal. La ayuda sigue en Colombia, la gente no la recibe y la situación cada vez a peor. Pues ese fue uno de los grandes fracasos del Grupo de Lima, de una falta de planeación y de una mirada más realista sobre qué es lo que podría actuar. Hicieron todas las apuestas porque el bando militar se pasara de un momento a otro de facción, y obviamente lo que vimos es una deserción de las unidades de menor rango y de menor capacidad de mando, y más toda la presión que hicieron las guardias de las milicias bolivarianas. En este sentido, pues la falta de realismo del Grupo de Lima es sorprendente, porque uno dice, bueno, ¿cuáles son las apuestas? Y si iban a cambiar un gobierno dándole el reconocimiento a Guaidó, con más de 50 países de su lado en el mundo, contando países como Alemania o Francia o el Reino Unido, pues se hubiera esperado una acción de mayor claridad, de mayor contundencia. Esto nunca se logró. Adicionalmente, algo que quedó descubierto semanas después es que no se habló con la Cruz Roja Internacional, por ejemplo. Apenas va a entrar en los próximos días. Exactamente, y esto además, digamos, sorprende, porque dice, bueno, ¿qué es lo que iban a pasar? Iban a hacer una especie de acción, y claro, lo que además ha quedado sorprendente es que Nicolás Maduro, que para muchos es una especie de payaso en la televisión, ha resultado ser mucho más hábil y mucho más inteligente de lo que muchas personas creen. De hecho, se le han visto intervenciones en la televisión y entrevistas que tumban esa imagen de payaso y lo muestran como alguien que está calculando realmente los pasos que está dando. Y eso muestra, digamos, muchísimo que es un poco el desconocimiento que hay sobre la realidad. El otro asunto que deja al descubierto es que hubo una subestimación del papel de Cuba dentro de Venezuela, tanto de los oficiales cubanos dentro de las fuerzas militares venezolanas como dentro de los oficiales cubanos en la Cancillería o
en el Ministerio de Hacienda venezolano, y en ese contexto Cuba ha jugado un papel absolutamente trascendental para mantener al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cómo? Digamos, con una serie de apoyos a través de inteligencia, a través de grupos, digamos, estructurando milicias, estructurando una serie de decisiones dentro del Estado, para bien y para mal, porque luego viene todo este desastre eléctrico y todo lo que ha pasado allí. Ahora, hace poco salió en Twitter una explicación de alguien, de este señor Jorge Rodríguez, diciendo que era un francotirador, que disparaba, que no sé qué, y sacan además una pieza de una película, bueno, de estas de acción, que es realmente sorprendente, pero lo que, digamos, lo que más preocupa es la falta de claridad del llamado Grupo de Lima de qué va a hacer ahora que el guión se les ha agotado. Sobre todo no hay hoja de ruta en ese momento, y lo mencionábamos antes, y muchos analistas internacionales coinciden en ello. Se está debilitando esa figura de poder de Juan Guaidó, el presidente interino, pero no necesariamente por las decisiones que están tomando las distintas instancias de inhabilitarlo y demás, sino porque parece ser que ya no tiene más margen de maniobra frente a la situación que afrontan los venezolanos que confiaron en él como una alternativa para salir de Maduro y, por supuesto, de la crisis que afrontan, profesor Rosanía. Y lo que hemos visto es que parece que se va a convertir en una figura más. En un momento pensamos Leopoldo López iba a ser la solución y ya Leopoldo no fue. Y hemos visto una cantidad de líderes. Con Capriles pasó un poco más de lo mismo, ¿no? También, y casi en el olvido. Entonces estamos viendo esa figura que se van desvaneciendo muy rápido. O sea, son figuras que están por ahí 3, 6 meses con mucha fuerza, y después creo que también hay unas pugnas internas dentro de la misma oposición, porque claro, todo el mundo quiere quedar en la historia como quién fue el que tumbó finalmente a Maduro. Eso por una parte. Ahora, otro tema que me parece importante que lo dices, no hay una hoja de ruta clara. Y Colombia, el profesor Patiño lo ha mencionado, tenemos una deficiencia en términos de inteligencia. Nuestra inteligencia todavía sigue siendo muy táctica y muy operativa. En Colombia casi que se asumió que la inteligencia era chuzar y que se convirtió, ejemplo, el DAS era la policía política, y nunca tuvimos una visión estratégica de lo que era la inteligencia. Entonces la inteligencia realmente es tener esa capacidad de prever escenarios futuros, tener el mercado mundial, o sea, tener el mundo realmente lo que está pasando. No, acá terminamos fue en seguimientos y en interceptaciones de llamadas. Entonces Colombia tiene que subir el estándar en términos de inteligencia y, como le dice el profesor Patiño, de contrainteligencia, porque ahora con el tema de los rusos no sabemos realmente si ya hay acciones de infiltración fuertes en las instituciones colombianas. Entonces ahí hay que empezar a fortalecer para que empecemos a marcar a través de la inteligencia una hoja de ruta para el gobierno nacional. Lo decíamos, la Comisión de Relaciones Exteriores no se ve, la Comisión Segunda, que es la encargada de manejar relaciones internacionales y seguridad y defensa, no aparece, los que están ahí no se han pronunciado, entonces vemos una debilidad institucional en términos de seguridad y defensa y de relaciones internacionales. Adicionalmente, con el agravante de que estamos encontrando ya armas de las Fuerzas Armadas de Venezuela, de la Guardia Nacional Bolivariana, en manos de organizaciones criminales del país, no necesariamente de la guerrilla, sino de esos combos, de esas estructuras criminales, ocurrió en Medellín, y uno se pregunta, ¿cómo están llegando esas armas a Colombia? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué tipo de intercambio hay entre esas mafias, las mafias colombianas y las mafias venezolanas, que están bien retratadas, profesor Patiño, en sus instituciones castrenses? Hay todo tipo de intercambios, y ya desde hace años, desde que se empezó la producción de fusiles, de estos Kalashnikov 107, 103 en Venezuela, llegaron a las FARC, muchísimos de estos fusiles, llegaron también al ELN, siguen llegando, el ELN sigue teniendo muchas de estas armas producidas en Venezuela. ¿A cambio de qué? A cambio, por un lado con la guerrilla, a cambio de una serie de relaciones tácticas y políticas y estratégicas, pero también con los grupos narcotraficantes a cambio de cocaína o a cambio de otra serie de insumos de lavado de dólares o cosas parecidas. Hay que recordar que ya hace muchísimos años desde el territorio venezolano salen muchísimos de los aviones con cargamento de droga, y está toda esta discusión del cartel de los soles y todo lo que ha venido pasando allí, que es bastante complejo, y obviamente las armas son parte fundamental del intercambio. Entonces muchos de los grupos que producen o que tienen o que pueden comprar armamento, lo compran toda vez que a Venezuela se ha vuelto uno de los principales proveedores de armamento ilegal para muchos de los grupos criminales que hay en Colombia. Y esto obviamente lo vuelve bastante apetecible. Es un mercado prácticamente irregulado, donde además se ha perdido muchos de los controles estatales frente a los armamentos que tienen las diversas instituciones o la misma producción de armas ligeras y cortas que puedan darse dentro del mismo Venezuela. Y esta pérdida de control lo que ha hecho es crear un gran mercado negro de armamento, no solo para Colombia, sino también, por ejemplo, para Brasil. Ahora se ha puesto de tema, digamos, de moda
el tema por las declaraciones del alcalde Federico Gutiérrez, pero en el caso de Brasil, Venezuela se ha vuelto un gran proveedor de armamento para los grandes grupos criminales que hay en Sao Paulo, Río de Janeiro, incluso en Belo Horizonte. Y esto se ha vuelto, digamos, un mercado, una de las corrientes de mercado negro de armas más importantes, porque no solo se venden armas producidas en Venezuela, sino armas iraníes, armas rusas que entran por este territorio y que obviamente son comercializadas en el mercado negro en toda América Latina. En Brasil, que es uno de los países donde la criminalidad deja más víctimas año tras año, y ahora que el señor Bolsonaro ha autorizado que cualquiera puede tener su arma. Pero profesor Patiño y profesor Rosanía, ¿por dónde entran? Porque evidentemente un cargamento de armas, me acuerdo, no sé, la gente quizá cuando supuestamente Vladimiro Montesinos, que era el asesor de seguridad de Perú del presidente Fujimori, le mandaba las armas a las FARC, se las mandaban en paracaídas, ahí a los llanos del Yarica, caían las cajas con los fusiles y demás. ¿Por dónde entran estas armas? Tenemos una frontera claramente muy porosa y por ahí pueden llegar, pero ¿cuáles son las rutas? ¿Están identificadas? ¿Las autoridades saben que eso está ingresando a nuestro país? Digamos, ahí la clasificación sería armas pesadas y armas cortas y ligeras. El tema, hay 3 pasos fundamentales. La frontera por el lado de Arauca, digamos, es un punto duro porque ahí está la gente del Domingo, la INE, el ELN, ahí está el comandante Pablito. Entonces ahí entra más fusilería pesada. Por Catatumbo, ahí no hay ningún control. No, ahí no hay ningún control, el Estado no existe en esa zona. Por la frontera con Catatumbo, digamos norte de Santander, ahí también hay mucha fusilería pesada, pero lo que se ha visto es que armas cortas y ligeras están entrando por La Guajira. ¿Y cómo se están moviendo? Porque la gran pregunta es cómo llega esa arma, el revólver, la pistola, cómo se está moviendo para llegar a Cali, Bogotá, Medellín. Se está moviendo mucho en los transportes de la comida refrigerada. Como esos camiones no se les puede abrir la carga porque corrompe la cadena de frío y daña la comida, la policía solo puede pedir los papeles, pero nunca se abre la carga. Ahí es donde está haciendo una gran movilidad de esas armas cortas y ligeras que están llegando a las principales ciudades. Entonces, es un gran mercado que hay ahí. Y bueno, y Colombia además también se abastece por el Pacífico. Estábamos en la última investigación que hicimos de Costa Pacífica Nariñense, identificamos lo siguiente, casi que la gran discusión era que si las FARC habían entregado todas las armas o no y tal. Cuando vimos ahorita frente Oliver Sinisterra y Guerrillas Unidas del Pacífico, tienen la gran mayoría fusilería M4, todos son fusiles nuevos. ¿Por qué? Porque tienen tanta plata del tema del narcotráfico que pueden otra vez reabastecerse rápidamente. Porque, digamos, el tema Cauca, ahorita están cobrando la disidencia 150.000 pesos por kilo de cocaína, o sea, un laboratorio que está produciendo 1 tonelada mensual está pagando 1.500 millones a esa disidencia, o sea, y son disidencias de 200, 300 hombres, o sea, con ese volumen de dinero se pueden rearmar muy rápido y eso es lo que estamos viendo en el país, digamos, unas estructuras que están creciendo paradas otra vez en la plata del narcotráfico. No solo fluye tráfico de personas, tráfico de gasolina desde Venezuela, narcotráfico, por supuesto, sino también ahora tráfico de armas. Y la gran pregunta, atendiendo a esos cuestionamientos que ustedes han planteado, que son totalmente válidos, ¿y la inteligencia colombiana sabe que eso está pasando, profesor Patiño? Bueno, no sabría decirte, no hago parte de sus cuerpos. Eso sí me queda muy difícil responderlo. Lo que sí creo es que hay un desafío importantísimo de las instituciones de seguridad y defensa en Colombia, muy importantes, y además a la capacidad de análisis que hay, digamos, en Colombia. Creo que se ha subestimado mucho este asunto. Esto muestra además un déficit, y es que durante muchísimos años estuvimos dedicados al tema del conflicto interno, con una mirada menospreciativa al fenómeno de la criminalidad o de menos importancia. Siempre, digamos, la mirada principal era sobre las guerrillas y su desafío al Estado. En segundo término, la criminalidad, pero no muy importante, y era más importante ciertos fenómenos de manifestación o de terrorismo o de narcotráfico, pero no lo que significaba su complejidad. Y de hecho, nunca se le puso mucho cuidado al tema del control territorial. Entonces, aquí hay un asunto de control territorial y sobre todo de control territorial urbano que no ha sido todavía tenido claro, digamos, sobre la mesa. De hecho, los organismos de seguridad y defensa en Colombia siguen todavía con una concepción muy clásica de quién se dedica a lo rural y quién se dedica a lo urbano. La policía es urbana, los militares son rurales, el tema de orden público, eso digamos que en el mundo ha sido claramente revaluado en países como Italia o Francia, por ejemplo. Si uno va a las ciudades francesas o italianas, es muy fácil ver no solo la gendarmería, sino incluso la infantería vigilando a París, o la infantería italiana vigilando
vigilando a Roma o a las grandes ciudades italianas, y lo mismo sucede en muchas otras partes del mundo, porque hay una reconsideración del urbano como un escenario prioritario. En Colombia, lo urbano, no solo en términos de seguridad, sino incluso podríamos decir que en todos términos políticos, lo urbano sigue siendo todavía no considerado como un escenario principal. Y en esta situación de crisis, pues lo urbano juega un papel absolutamente importantísimo. Es la crisis que vemos periódicamente en Medellín, en Cali, en Bogotá. Normalmente esto se ha negado, pero en Bogotá hay una crisis de seguridad muy importante, estratégica, pero lo mismo sucede en Cartagena y lo mismo sucede en Barranquilla. Pero luego tenemos ciudades que son fundamentales para la seguridad nacional, como Riohacha, por ejemplo, o Leticia, o Tumaco, que digamos donde... Son corredores estratégicos. Claro, obvio, y esto resulta ser fundamental en esa perspectiva. Pero fíjense que frente a esta situación que sí, que ya ha estallado, ¿no? Federico Gutiérrez, el alcalde de Medellín, dice, mire, esto es lo que está pasando, estamos detectando que los combos delincuenciales de la región están portando armas que originalmente debían estar bajo la tenencia de la Guardia Nacional venezolana, de las autoridades de Venezuela. Pero ¿cómo lograr un intercambio de información, de inteligencia con las autoridades venezolanas si en ese momento no hay ningún tipo de interlocución? No hay forma ni de tratar de controlar lo que está haciendo el ELN en distintas zonas en el interior de Venezuela, en el tema de minería ilegal, de coltán, en fin, o lo que está haciendo algunas disidencias de la FARC también en la zona de frontera. Entonces, ¿qué alternativas nos quedan, profesor Rosanía, profesor Patiño? Es bien compleja la situación. Existían las CONVIFRON, que son las comisiones binacionales de frontera, que lo que hacían era compartir información de inteligencia, era como el mecanismo tradicional que ha tenido Colombia. Ahorita lo acabamos de reactivar nuevamente con Ecuador, pero con Venezuela llevamos más de 10, 12 años que no hay CONVIFRON activa, no hay información de inteligencia, y por el contrario, tenemos el desafío es que gente de la Guardia Nacional venezolana y militares venezolanos están y hacen parte de esas estructuras del mercado negro de armas. Entonces, el desafío es muy grande y como lo decíamos ahorita, más que poner hombres y pie de fuerza en la frontera e intentar poner un soldado a cada kilómetro, que es imposible, lo que más necesitamos es fortalecer las unidades de inteligencia y que la inteligencia se convierta en una inteligencia estratégica, tanto la Dirección Nacional como la de las fuerzas militares en general. Entonces, es un desafío, y es un desafío porque Colombia vivió lo que se llamó, o intentamos hablar de lo que era la transición estratégica de las fuerzas militares, porque pensábamos que se acababan las FARC, entonces que íbamos a hacer cuerpos de paz o que íbamos a hacer cuando teníamos todas esas amenazas vivas. Lo que vivimos en Colombia son ciclos de violencia, más no hemos podido desestructurar la violencia. Entonces pensar que la FARC iba a ser, la salida de las FARC iba a hacer que transformáramos las amenazas, no iba a suceder. Simplemente iban a fortalecerse unas que estaban ahí latentes, y es lo que estamos viviendo hoy. Entonces creo que más que pensar en un comando de transformación estratégica, deberíamos es otra vez asumir nuestra realidad, que somos el primer productor de cocaína en el mundo, que eso alimenta a todas las organizaciones criminales, y que tenemos vecinos con una complejidad como la de Venezuela muy grande. O sea que la situación que tenemos hoy es bastante compleja. Además de inteligencia, ¿qué más se podría hacer en ese escenario, profesor Patiño? El problema, hablando del caso específico de Venezuela, el problema es que en este momento no hay confianza. Y si no hay confianza, no hay conversaciones. Y si hay conversaciones, pues nadie las cree. Y si las creen y hay compromisos, pues nadie cree que se vayan a cumplir los compromisos. Entonces, estamos en un momento de sin salida, en un callejón sin salida, no hay, digamos, ninguna posibilidad, ningún mecanismo. Y creo que además el actual gobierno pues tiene todavía un camino por recorrer en términos de experiencia estatal. Este asunto se ha vuelto muy difícil para definirlo. ¿A qué tendría que apuntarle o cómo debería apuntarle? Eso no es claro todavía qué es lo que tiene que hacer, digamos, de cara al tema de Venezuela, porque además, entre otras, el presidente Duque apostó a Juan Guaidó, y en consecuencia cualquier relación con Nicolás Maduro no existe. Y dado que eso no existe, pues tampoco puede haber intercambios de información ni con militares ni con funcionarios civiles, claro. Y en consecuencia ese asunto es prácticamente imposible de tratarlo. Qué difícil. Pero hablando de escenarios complejos y difíciles, el que estamos viviendo en el Cauca, con más de 20, 22 días de minga indígena que ha venido creciendo, que se ha venido reproduciendo en distintas zonas del país. Ya no solo están los indígenas, por lo menos en el Cauca, también las comunidades negras, con una situación muy lamentable en el día de hoy. La muerte de un comunero que estaba allí protestando, que formaba parte de esa minga, una muerte violenta por disparos, y se está tratando de establecer precisamente qué fue lo que ocurrió, pero sin lugar a dudas es una situación que va enrareciéndose más. Insisto, no solo, profesor Rosanía, profesor Patiño, por el tema económico, que las pérdidas ya son millonarias, por el desabastecimiento en toda la parte del suroccidente del país, sino porque uno ve que
parecería ser que estamos tristemente cayendo en el escenario que buscan los violentos, que es generar más caos, más zozobra, más anarquía en esa región del Cauca. Sí, tres cosas frente a eso. Primero, porque estamos en esto, la respuesta es porque el Estado colombiano no ha podido construir políticas de Estado, sino que son políticas de gobierno. Finalmente, en un inicio lo que estaban pidiendo era que cumplieran lo que había firmado Santos. Y si uno empieza a generar trazas hacia gobiernos anteriores, siempre ha sido una constante. Cada gobierno pacta, hace una negociación, llega el nuevo gobierno y ya dice que no la puede cumplir, y estamos en una lógica de políticas de gobierno y no políticas de Estado, que eso es lo que nos tiene así. En todos los escenarios, no importa que sean los del Cauca o que si sea el tema de la educación, la salud, el conflicto, donde vayamos, cada gobierno llega a desbaratar lo anterior e intentar armar algo nuevo. Y eso es lo que nos permite que no podamos avanzar. Diferencia a Estados Unidos, no importa si es republicano o demócrata, hay unos mínimos vitales y sobre eso se montan y eso se le llama políticas de Estado. El síndrome de Adán, que es aquí tan frecuente en Colombia, ¿no? Llega un nuevo gobernante a hacerlo todo nuevo. Todo nuevo. Lo segundo, creo que el gobierno Duque tiene una presión interna, que es el Centro Democrático y sus alas más radicales, pero lo que no está viendo es que el problema, y esto siempre pasa con estas lógicas, es que se le puede escalar el conflicto y se le puede descentralizar. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Se está escalando porque ya no solo murió un policía, hoy acaba de morir otra persona y entonces está escalando este conflicto, como lo decías. Y lo segundo, se está descentralizando porque el foco era el Cauca y ahora vemos que ya se está llevando a nivel nacional. Entonces, donde se descentralice y se escale, el conflicto se le empieza a salir de las manos al gobierno. Entonces, necesita una estrategia de negociación muy rápida para empezar a desescalarlo y empezar a centralizarlo. Y lo tercero es que también hay grupos armados interesados en que esto no avance, porque a mayor vacío de poder del Estado, ellos pueden estar ahí. Entonces, digamos, el tema de todos los grupos armados que llegaron al Cauca. En este momento, quienes están frente a Libardo Mora Toro, que son los pelusos, gente del ELN, disidencias del Frente Sexto de las FARC, gente del Clan del Golfo. O sea, es una multiplicidad de actores peleándose que entre ellos mismos la ruta de la salida de la coca hacia la costa pacífica nariñense y caucana. Entonces, esos grupos no les interesa que esto avance, entre más se complique y más haya falta presencia del Estado, ellos se van a fortalecer en esos escenarios. Es la tormenta perfecta, pero ¿cuál sería la estrategia de negociación? Profesor Patiño, usted no es gobierno claramente, pero sí sería bueno como entrar a analizar, porque el presidente ya ha dicho, mire, yo no hablo con las comunidades indígenas, que es su principal exigencia, si no levantan las vías de hecho. Pero la protesta, ellos han insistido, no la vamos a mover porque es definitivamente nuestra única forma de presión al Ejecutivo. Pues mire, Erika, es que al gobierno le está pasando con las comunidades indígenas lo que le pasó con los estudiantes universitarios. En principio desestimaron la fuerza de esta protesta y obviamente la protesta ha ido creciendo. Hay una declaración de algún dirigente indígena la semana pasada que me llamó muchísimo la atención y es que decía que era importante que el gobierno pusiera algo así, como que reclamaba que pusiera gente que tuviera experiencia en los diálogos con los indígenas, que porque muchos de los que estaban allí, y creo que se refería a la ministra del Interior, no tenían ninguna experiencia ni conocía qué era lo que estaban negociando. Esa declaración es muy... digamos, diciente, porque uno dice, bueno, ¿qué tipo de negociación se está llevando? Y en consecuencia, los indígenas reclaman algo que de fondo, lo decía Néstor ahorita, es claro, es una política de Estado, ni siquiera están pidiendo, digamos, puede que en la negociación hayan cosas que no tienen que ver con la mesa, puede que lo que sea, pero esa es la habilidad del negociador del Estado, o sea, ¿qué es lo que podemos negociar? ¿Cuáles son las condiciones de Estado? ¿Por qué podemos responder y cómo respondemos? Pero además hay que hacerlo con premura, porque claro, ya prácticamente llevamos para un mes de afectación del suroccidente del Estado colombiano. Es que no estamos hablando de cualquier región, estamos hablando del suroccidente. Pero también con realismo, profesor Patiño y profesor Rosanía, porque al fin y al cabo, tantos años, yo me acuerdo que estuve quizá en el año 2000, 2001 en una protesta que también demoró más de 20 o 30 días, estaba totalmente bloqueado, se firmaron unos acuerdos y de manera sucesiva cada 2 o 3 años se realiza un paro de esos, se firman unos acuerdos que nunca se cumplen, porque algunas de esas propuestas que se firman son totalmente irrealizables. Son irrealizables, pero además es que no tienen tampoco, digamos, como un control institucional que se permita hacer cosas concretas. Los organismos de control se han hecho un poco los de la vista gorda frente a recursos que se han desembolsado y la pregunta es cómo se han gastado esos recursos. Luego tampoco es claro, porque además entonces también muchos organismos del Estado dicen, bueno, a los indígenas se les otorga autonomía en sus territorios y entonces listo, nos desentendemos de la autonomía y esa autonomía no es ni controlada, ni vigilada, ni vista.
pero además también hay otro ingrediente, es que esto ha sido utilizado por políticos, y no me refiero únicamente a los políticos de izquierda que se oponen al gobierno Duque. Hay muchos políticos, no identifiquemos quiénes, pero muchos que también están azuzando este ambiente de enfrentamiento que el gobierno claramente no está siendo capaz de manejar o de controlar o de proponer para buscar una salida. El asunto tiene que ver, entre otras, porque con un hecho que es bien importante, y es cuál es la apuesta estratégica del gobierno nacional frente a los territorios y frente a la autonomía. Y de nuevo vuelvo frente a un hecho que es clave. Este gobierno, por primera vez en los planes nacionales de desarrollo, incorpora a las comunidades indígenas, pero a eso no le ha logrado sacar partido, no ha logrado venderlo como un avance del gobierno, y entonces la pregunta es qué es lo que está proponiendo, porque finalmente no está allí. Y ahora se supone que el presidente Duque incluso habló con muchísimos representantes de comunidades indígenas. Bueno, ¿dónde está esa capacidad del Ministerio del Interior para lograr esos acuerdos y para ponerlos a funcionar? Y de fondo, pues la situación en el Cauca, profesor Rosanía, usted nos describía hace un momento, ya para cerrar, lo que estaba pasando con las disidencias, cómo se estaba cobrando. Evidentemente hay un poder económico basado en el negocio del narcotráfico, y por supuesto también un tema territorial debido a las extensiones de tierra que hay en esa zona, que evidentemente es lo que genera y es todo el combustible de ese conflicto que de manera histórica ha lacerado a las comunidades en el Cauca, comunidades indígenas, comunidades negras y también colonos que están llevando la peor parte en una crisis de esta. Hay que mirar al Cauca de fondo una vez, ojalá muy pronto se resuelva esta situación con las comunidades indígenas. Y al Cauca y a todo el Pacífico, lo que estamos viendo es que el Pacífico está desestabilizado por todos estos grupos. Y con un dato como para cerrar, Erika, un semisumergible lleva 10.000 kilos de cocaína. Un kilo de cocaína puesto en las calles de Miami está entre 30 y 35 mil dólares. En Nueva York puede estar sobre los 45 mil dólares. Un solo kilo vale más de 100 millones de pesos y un semisumergible va cargado con 10.000 kilos. O sea, ese negocio, ¿quiénes no van a estar dispuestos a ir a disputarse? Entonces, la respuesta de los Estados Unidos es: Colombia y Duque, usted no está haciendo nada y los cultivos siguen ahí. La respuesta de Colombia debería ser: ¿cuál es la estrategia de los Estados Unidos frente al lavado de activos? Porque la plata del narcotráfico no se queda en Colombia, se queda en las calles de Estados Unidos. El negocio sin fin. Pues muchas gracias a nuestros analistas, estupendos como siempre. Profesor Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, y un gran descubrimiento, el profesor Carlos Patiño, profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias a ambos por haber estado esta noche en Opina Bogotá. Gracias, Erika, a ti, el profesor Patiño. Muchas gracias, muy amable. Que fue su profesor, ¿no? Fue mi profesor. ¿Aprendió bien? Un poquito. Yo creo que sí. Muchísimas gracias nuevamente, pero sobre todo muchas gracias a ustedes por habernos acompañado para estar una vez más en este Opina Bogotá, tratando de comprender la realidad nacional e internacional en el programa para el debate, para las entrevistas, para las opiniones, en el Canal Capital, el canal público de todos los bogotanos. Muchas gracias.